Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo diálogo de futuro. Estamos con Marta. Marta, que quiero que veáis aquí su nombre completo para que además, si queréis, la contactéis en redes, Marta Ordeig. Marta es cineasta, Marta es emprendedora, Marta es fundadora de Garage Stories. Marta además es una amiga con la que he colaborado en algún proyecto y a la que admiro mucho y que me encanta tenerla esta tarde con nosotros en Diálogos de Futuro. Gracias, Marta, y bienvenida. Muchísimas gracias, qué ilusión, la verdad. Pues nada, oye, vamos a hablar de todo esto que para ti es tu core, lo que amas, que son las narrativas. Antes, y es otra narrativa, aunque de forma diferente, y además sé que lo has leído, quería pasar un momentito, como sabes, con todo el mundo paso un poco por lo que es la puntita de toda esta trilogía de cómo podemos generar un impacto positivo hacia un futuro mejorado a partir de varias herramientas, y una fue el primero, fue el libro, ¿no? Entonces, solamente así como porque al final es más importante el lector que el autor, ¿qué es lo que te llegó del libro? ¿Qué es lo que te causó algún tipo de, no sé, de resonar al leerlo? Me gustaría conocerlo de tu parte, Marta, por favor. A ver, una cosa que me impresiona mucho del libro y también porque ya hemos trabajado juntas y conozco mucho tu visión, es este enfoque a lo más humanista, ¿no? Porque las tendencias puede parecer como algo que existe y tiene y como un ente, ¿no? Como muy deshumanizado, como algo, como una fuerza sobrenatural, ¿no? De alguna manera es como a veces, tal vez es la imagen que tenía yo más en mi cabeza antes de conocerte y también como entrar un poco más en este mundo. Y me gusta mucho tu manera de coger algo como tan global y llevarlo a algo tan personal y más el enfoque este muy de crecimiento humano, ¿no? De cómo en lugar de, venga, viene una tendencia, nos subimos a ella, es como, vale, vamos a analizarla, entenderla como humanos, que en el fondo viene a decir, nosotros hemos creado esta tendencia por nuestras acciones pasadas, cómo queremos reconvertir a energía, que es lo que dices en el punto 12, ¿no? Cómo queremos reenfocar esta energía, ¿no? Porque siento que estamos en una... Y esta es una pregunta que últimamente como que la oigo mucho, me la han hecho varias veces, ¿no? De cuál es, cómo definirías el momento en el que estamos viviendo en la historia. Y yo siento mucho que estamos viviendo en este momento de, vamos a coger toda la energía y reenfocarla porque siento que vivimos mucho en un punto de inflexión. Totalmente, estoy, bueno, no de acuerdo, de acuerdísimo. Es parte de lo que después del libro que viene, que es toda la parte de formación, yo lo digo, que el 2020 es un año tipping point, que hable un periodo bisagra y que hay que interpretarlo como un punto de inflexión que te ofrece la oportunidad, o sea, que entonces es reinterpretar los retos como oportunidades a cambiar muchas cosas. Entonces, pues sí, sí, y otra cosa que te agradezco es que des este apunte, ¿no? Al final las tendencias son valores sociales, son creencias, son lo que nos conecta con la contemporaneidad, con la cultura, y las creamos nosotros a partir de los contextos, evidentemente, pero no es nada etéreo, o sea, nunca, es como que hay que diferenciar mucho entre las tendencias especulativas, en el sentido de especular con ellas, y las tendencias proyectivas, ¿no? Que es con el conocimiento que tú tienes, cómo puedes ir proyectando eso hacia el futuro, que es más donde yo ando trabajando siempre. Así que me alegra que eso... Sí, dime. Una, una, un apunte que suma a este argumento, ¿no? De todas estas tendencias y que en el fondo, de alguna manera también llevándolo un poco a mi terreno, son historias, son narrativas, ¿no? Que se acaban contando y estoy leyendo un libro que se llama Narrativa Económica del Premio Nobel de Robert Shiller, Premio Nobel en Economía, que una cosa que él critica es que la economía siempre se ha estudiado desde los grandes teóricos y economistas, ¿no? Desde sus grandes teorías, y que sin embargo se le ha dado muy poca relevancia a estudiar la economía desde el pensamiento de millones de ciudadanos que cada día toman decisiones y que es muy difícil de que uno pueda comprender de manera global cómo han pasado las diferentes crisis, diferentes repuntes económicos, etcétera, las diferentes no sé, capítulos de la historia económica, sin comprender no lo que pensaban los grandes pensadores, sino lo que se pensaba el pueblo, fueran ciertas o no fueran ciertas sus creencias, Uh-huh, pero él uh-huh. habla mucho de la epidemiología,
epidemiología de las narrativas, que cuando hay narrativas que se convierten en epidemias y son contagio, porque su alto ratio de contagio se expande muy rápido, pues acaba generando un impacto muy grande. Y yo creo que las tendencias son todo, ¿no? Se extrapolan a muchos otros ámbitos, pero un poco parten mucho también desde este enfoque de cómo comprender la sociedad no desde arriba, sino desde todos sus eslabones y sus Sí, sí, mil te ángulos. sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, también hay o sea, una necesidad de humanizar la economía, porque al final creo que es, bueno, creo no, siempre que digo creo es afirmo, lo que pasa es que tengo la palabra creo más interiorizada, ¿no? Pero hay hay una tendencia, una corriente que de alguna forma está reconceptualizando un montón de conceptos que teníamos como muy asimilados por los últimos años que hemos vivido, en que se han ido instaurando y que a base de narrativas nos los hemos ido creyendo y que ahora necesitan reimpulsarse hacia otro lado, pues evidentemente como eso, la economía, entendiendo que a lo mejor el planeta, o sea, la empresa más grande es el planeta, ¿no? O sea, a partir de ahí ya se concibe la economía de una forma diferente. El concepto de negocio, que a lo mejor no es vender más, sino vender mejor, ¿vale? El concepto de sostenibilidad, que también se está reconceptualizando. El concepto de capitalismo, que empieza a tratar y a ahondar en el capitalismo a largo plazo. Todo eso, o sea, que tú lo sabes, que luego a partir de esto monté todo el curso de Grow to Impact, todo eso está recogido en el módulo, en la ventana de conocimiento que llama impacto positivo, porque es que es verdad que hay muchas cosas que se o sea, por esas narrativas nos las quedamos aquí instauradas y no somos capaces luego de dar ese salto mental que se necesita para ir evolucionando y que afortunadamente luego pues tenemos, o sea, eso, pues pensadores, personas como la que tú dices en este libro y tal, que nos ayudan a desatascar, ¿sabes? Entonces me gusta porque tú ayudas también con estas narrativas que introduces y con todo lo que haces a través de introducir la tecnología, la realidad extendida en las narrativas para impulsar el desatascar narrativas y llevar hacia futuros mejores. Y nada, con eso, Marta, también entramos ya en el otro transversal que tiene el libro, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Yo sé que tú los tienes muy presentes, los hemos tenido presentes en los proyectos que hemos trabajado y sé que tú los tienes presentes en todos ellos. Y me gustaría, no más allá de, bueno, cómo están integrados en el libro, que ya no hace falta que entremos otra vez, ¿cómo los integras tú en tus proyectos? Y si quieres, pues nos pones algún ejemplo. Bueno, yo voy a hacer un poco un inciso de mi propia manera de entender, ¿eh? Y evidentemente, supongo que es evidente, pero que las cosas que digan en esta charla son mis opiniones, no son ni Obvio. más ciertas ni menos que las de nadie, ¿eh? Bueno, yo veo un poco, como más los conozco, ¿vale? Más veo los objetivos de desarrollo sostenible como la religión. En el sentido de que para ser una persona no hace falta ser cristiano. Y entonces creo que muchos talleres o eventos que me piden, me dicen, pero sobre todo pon los objetivos de desarrollo sostenible. Y es como que para hacer un festival con valores o de impacto social, tienen que estar los objetivos. Y yo creo que de alguna manera estos objetivos han sido imprescindibles para educar o establecer un roadmap común, pero yo creo que a la que más los entendamos, más deberíamos hacernos los nuestros de Sí, alguna manera. Entonces, quizá porque ya llevo bastante tiempo trabajando con ellos, cada vez los menciono menos como titular, sino es más a entrar en contexto con los diferentes proyectos que hagas, dónde lo hagas, con quién lo hagas, etcétera, de ver cuál es la mayor aportación que pueden tener en un contexto de vamos a intentar hacer las cosas mejor, vamos a replantear los valores de por qué las hacemos, cómo las comunicamos, etcétera, pero desde una perspectiva igual más personal, ¿no? Yo creo que igual el objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible es que dejamos de pensar que nosotros tenemos que aprender de memoria, sino que deberíamos como empezar a integrarlo como un recordatorio de que las acciones, tanto profesionales como personales, pues
cada vez tienen que estar más ligadas a una escala ética y de valores. Absolutamente de acuerdo, ¿eh? O sea, de hecho, no es, o sea, está muy alineado con varias cosas que se han sacado en algunos, para que veas que, aparte, bueno, o sea, si tú tuvieras tu opinión, esto, como ya sabes, es un diálogo abierto a confluir en las cosas que nos parecen y como puntos neurálgicos los tenemos, pero las opiniones son personales absolutamente, pero sí que confluís en cosas. Primero, el hecho de que no tenemos que verlos como un elemento marketingiano ni de moda. O sea, es como cuando yo creo que es el momento en que creo que al final se entienden menos, los alejas del ciudadano y no, Sí. no les das el sentido que tienen, ¿no? No les das realmente ni la definición ni el sentido que tienen. De hecho, recuerdo un diálogo con Francesca Tour que de Tendencias TV, que decía un poco que al leer el libro ella lo que había encontrado es una reconciliación con ellos, porque los veía humanistas, los veía cercanos, los veía como que podían actuarse de una forma Claro. mucho más cercana que no aquella chapita que a veces, o sea, está detrás de todos esos, perdón también, pero diálogos o da igual, o sea, instituciones como mucho más rigurosas, ¿no? Que es, bueno, sí, como tú dices, tienes que estar alineada con los ODS. Bueno, es que como tú dices, para ser, o sea, me ha encantado esto de para ser buena persona no hace falta ser cristiano, para cumplirlos no hace falta que me lo digas, yo ya en mi ética estará, ¿sabes? Y otra cosa que Igual también... ahora es más un tema de lo que siento que hace un poco más, como que es súper necesario, es la parte de codificarlos, de humanizarlos, de que cada uno que pueda aportar en esta hoja de ruta en la que cada vez más gente cree. Absolutamente, y esto liga con el diálogo de Laura Cleries, que es la directora de Research de Elisava, que decía que ellos no iban a un ODS, iban a mirar los indicadores de ese ODS, que era el meollo, que era qué realmente puedo yo abordar, qué puedo, o sea, más allá de aprenderme el ODS, más allá del discurso, es, bueno, dime realmente dónde tengo que ir y cómo puedo con ello hacer un mejor diseño que impacte mejor. Entonces, Claro. sí que es verdad que detrás de todo ello hay mucho más y bueno, siempre ha sido mi invitación a no quedarte solamente con el cuadrito o el circulito este de colorines, que hay muchísimo más detrás. Entonces, ahora sí vamos. Llámales ODS, llámales como tú quieras. ¿Cómo? Me da igual, vamos a ir con la palabra que también me gusta más. ¿Cómo a través de tu core, a través de tus proyectos que están absolutamente vinculados a narrativas, a storytelling, a realidad extendida, a tecnología, estás construyendo o trabajando el impacto positivo o el impacto social? Pues mira, es que yo creo que soy un claro ejemplo de una generación que nacimos sin tener en cuenta que de alguna manera todos estos valores, estos cambios no formaban parte del discurso con el que crecimos, ¿no? Ni siquiera en nuestras casas, igual como eran los jóvenes, pues sí que están muy concienciados por muchas cosas. Creo que en mi generación no crecimos tanto con la reivindicación como algo tan presente en nuestro crecimiento. Y sin embargo, sí que me he dado cuenta que es algo como que yo he ido descubriendo mucho, como quizá me da más adulta, y que de alguna manera mi proyecto, Gracias Stories, mi empresa, ha evolucionado con ellos, o con este cambio de mentalidad, ¿no? Porque, bueno, yo creo que igual son como dos momentos claves, ¿eh? Y perdón que te haga la historia larga, pero es un poco para que se entienda mi reflexión de dónde viene, ya que hablamos de humanizar proyectos, ideas y valores. Entonces, yo recuerdo que quizá la primera vez que tuve como un clic en la cabeza fue el día que descubrí que el mundo no existía de la manera que era porque era así. Entonces fue el día que me di cuenta de que el mundo era como era porque alguien lo había diseñado, ¿no? Que había, no necesariamente había que dejar, venga, pues en el 2020 pues esto pasará, no, pero si todas las pequeñas decisiones de diseño, de qué tipos de empresas, de modelos, bueno, como que todo va confluyendo al mundo que existe tal día. Y un día me di cuenta de que yo no tenía simplemente por qué verlo pasar pasivamente y aceptarlo, sino que en el fondo el poder que tenía yo hoy era de formar parte del diseño de ese presente, pero sobre todo de ese futuro, ¿no?
Y para mí eso fue como el primer gran descubrimiento, ¿no? Que hice, como quien dice, a nivel vital. Y eso cambió mucho mi enfoque en mi carrera profesional. Y entonces fue cuando empecé a emprender mis propios proyectos. Y Garage Stories al principio nació como un laboratorio de medios emergentes. Yo venía del mundo del cine y lo veía mucho como una oportunidad para creadores para transicionar a medios más emergentes, ¿no? Para ellos lo veía una oportunidad para estar al corriente, tener un mejor portfolio de tecnologías nuevas, y para las empresas de tecnología lo veía como un gran pool de ideas que era mucho más amplio y mucho más democrático que el que había en un laboratorio a puerta cerrada. Y bueno, nació un poco así, también con viendo que los medios emergentes, yo que sé, realidad virtual, aumentada, que es con lo que más trabajaba al principio, pues se centraba mucho en el desarrollo tecnológico, pero muy poco en el contenido. De alguna manera esto fue evolucionando cuando me di cuenta de que si no había un caso de uso, la mayoría de estos proyectos morían, porque era en plan de, qué interesante, pero ¿y ahora qué? ¿O por qué debería importarme? ¿No? Y eso fue un poco la reflexión de cómo dejar de preguntarme cómo contar historias, sino qué tipo de historias necesitamos. Y ahí también fue una reflexión personal, ¿no? ¿Qué tipo de historias quiero contar? ¿Quiero ayudar a marcas a vender algo? ¿Quiero empezar a contar historias que puedan ayudar a diseñar ese mundo del futuro? Y entonces, en ese momento fue como una decisión muy personal de hacia dónde quería enfocar el proyecto de Garage Stories. Y también viendo en una sociedad como que siento que hay muchísima polarización, que hay muchísimas ideas y la cultura de startup ya está súper instaurada en nuestra sociedad, pero también viendo que muchísimas startups no llegan igual a su máximo potencial, porque si tú no has conseguido de alguna manera convencer a tu audiencia de que lo que esa startup en el fondo me está proponiendo, pues es un cambio de vida, es un esfuerzo, porque cualquier cambio requiere un esfuerzo. Si tú no consigues convencer a tu audiencia de que esto es necesario, pues raramente van a llegar a su máximo potencial. Entonces, un poco como lo que cada vez hacemos más con Garage Stories, que a mí personalmente es lo que más me motiva, es como coger el mejor de las historias, de los contenidos, para trabajar más en esta parte de engagement social, tanto ya sea desde un punto más de educar, de inspirar, incluso de generar conciencia de ciertos temas, y con el objetivo final, pues esto, de trasladar el engagement de las historias a temas de impacto social. Me ha quedado muy claro y me gusta, ya sabes que me gusta. Me gusta mucho porque además, o sea, sin que te lo haya preguntado y no era un tema que estaba como en nuestro diálogo, ha salido en otros diálogos, pero cuando te etiquete, te etiquetaré también con este concepto. En primera persona nos has contado lo que es el propósito. O sea, porque al final, o sea, con estos dos reflexiones, de alguna forma, que tú tomaste conciencia en tu momento. Por un lado, no soy un actor pasivo, soy un actor activo, tengo el poder de poder actuar sobre el diseño del mundo. Y la segunda reflexión un poco es más ya concreta, es el tipo de historias que no solamente que necesitamos, sino las que tú quieres contar. Estás trabajando toda la parte que para mí es muy importante, que es unir un propósito personal con un propósito de proyecto, ¿no? Y eso te da el valor y te da la fuerza y la credibilidad para llevarlo a cabo, y por eso siempre lo he valorado, Marta. O sea, ya sabes que no es porque esté aquí, sino porque siempre lo he valorado, ¿no? Y eso lo voy a resaltar porque creo que es importante de este diálogo. Y luego me gusta mucho cómo al final con todo ello, de alguna forma construyes un modelo muy personal, que también lo valoro, para llegar a generar cosas que hoy tienen un valor, si cabe, más grande, pero que no nacen de hoy, de este momento oportuno, digamos que ya vienen de atrás, que es generar conciencia y con ello trasladarlo al impacto positivo, al impacto social, ¿no? Entonces, pues yo es que casi que con esto directamente diría que nuestro diálogo está hecho, ¿no? Porque nos has dicho un montón de información que me gusta, y que ya sabes tú que yo luego lo que tengo es esa cosa de que lo empaqueto todo y lo pongo mono. Si quieres, no sé, si tú quieres contarnos algún ejemplo, estás súper feel free, abierta a ello, ya sabes que es tu espacio. Y si no, también tienes la oportunidad de hacerme una pregunta a mí, o lo que tú quieras, Marta, es tu casa. Te voy a contar una anécdota, ¿vale? Una Venga. anécdota que para mí refleja mucho esta transición de Garage Stories.
Bueno, yo venía pues mucho de... Bueno, creo que refleja dos cosas. Una es que, claro, yo venía mucho del mundo del cine y de alguna manera, como quien dice, aterricé en Silicon Valley, ¿no? Y entonces para mí Silicon Valley pensaba, o sea, me he perdido, me he desviado de Los Ángeles y me he ido para arriba, no tengo muy claro qué estoy haciendo aquí y, y me sentía como eso, como muy alien. Pero bueno, en Silicon Valley de alguna manera, y porque creo que la creatividad o la innovación más útil no es esta que reinventa la rueda, ¿no? Sino que es la que es capaz de entender que une A con B, incluso con C. Ya si encuentras un triángulo ya lo tienes todo ganado. Pero juntando con A con B ya tienes algo, A con B con C, premio. Pero bueno, como que de alguna manera empecé a descubrir la tecnología, que hasta ese momento algo que no me interesaba sinceramente nada, la empecé a descubrir y empecé a entender por qué debería importarme la tecnología y el poder que eso daba, ¿no? Las posibilidades que eso abría delante de mí. Y entonces, bueno, pues empecé a organizar los laboratorios que sí incorporaban tecnología, pero eran mucho aún dentro de mi zona de confort. Bueno, que también diré que mi zona de confort hace tiempo que la perdí y no sé dónde está, pero bueno, que seguía siendo como un entorno muy que yo podía entender con el tipo de gente que trabajábamos, el tipo de proyectos que salían, porque eran muy, pues eso, muy proyectos de cinemáticos, con tecnología, pero eran cinemáticos. Y nada, pero luego cuando fui viendo que estaba muy bien, pero claro que post taller, post festival, como estos proyectos tenían un recorrido muy corto, porque aparte le poníamos mucho énfasis a la tecnología, ¿no? Igual porque era algo nuevo para mí, pues yo le ponía mucho énfasis en realidad virtual, el gran titular. Y, y nada, hasta que luego pensé, venga, lo voy a cambiar. En lugar de como centrarlo tanto en el cómo, lo voy a centrar en el qué, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos necesitamos? Y me acuerdo que un primer taller que diseñé, que le llamé Historias del Futuro, que lo hice con el Instituto del Futuro de San Francisco, y yo dije, bueno, empecé a inventar y así vale, como un poco pensando qué quería sacar del evento, ¿no? Y un poco la premisa o mi primera intuición era que cuando decidimos hacia dónde queremos ir, es decir, si tú decides que tú quieres conseguir una máquina que te cuente chistes, por decir algo muy banal, pues de alguna manera tecnología, como hay tanta energía concentrada, llegar aquí, todos los esfuerzos de research se concentran en que la máquina te cuente chistes, pues acabas desarrollando esa tecnología. Entonces yo partí de la base. ¿Dónde queremos ir? Por eso son historias del futuro, hacia cómo queremos utilizar estas tecnologías XR, que de alguna manera están como muy como pronosticadas, no, ¿cómo se dice? Hay mucha energía para que se acaben convirtiendo en las tecnologías que vayan a reemplazar nuestros teléfonos y tengamos pantallas más líquidas, etcétera. Pues pensé, bueno, pero eso es lo que quiere Apple, es lo que quiere Google, y me gustaría poner como en la comunidad la pregunta de ¿cómo te gustaría que estas tecnologías cambiaran tu vida en 10 años? ¿No? Y hacíamos un ejercicio de pensar a futuro. Me acuerdo que vino un participante y me dice, pero Marta, exactamente qué es lo que esperas que salga de aquí yo? Pues esto, no, como que salí un poco por la tangente en plan de, no tengo ni idea, porque realmente este taller es un poco de vamos a descubrirlo, ¿no? Y bueno, como que luego ya con la experiencia de los talleres, y yo creo porque a veces esta pregunta de ¿qué te gustaría que pasara? A veces da miedo, porque tenía tan pocas restricciones, tiene tan pocas limitaciones que es el síndrome un poco de la página en blanco. Total. Y bueno, pues esto ha sido como un aprendizaje, y no diría mío solitario, sino un aprendizaje de todos los laboratorios y talleres que han ido pasando, de ir como definiendo y sobre todo viendo que realmente como comunidad hay muchísimo potencial de poder afectar industrias, de poder cambiar, no sé, el rumbo de muchos puntos. Yo creo que ha sido como un proceso de irlo viendo para ir creyéndomelo, de que realmente como el poder de la comunidad para cambiar cosas existe y es muy poderoso. Y al final pues lo hemos acabado mucho enfocando más a narrativas, porque igual creo que es el punto en el cual desde Garage Stories podemos aportar más valor, porque como te digo, ya creo que hay muchísimas empresas y personas y, bueno, y organizaciones que están trabajando mucho, ¿no? En esta parte de startups, y ahora como cada vez se habla más de
las startups Zebra, ¿no? Que más allá de querer dinero tienen un propósito y creo que Ujú, se está haciendo un trabajo ejemplar y pues, sin embargo creo que la parte de comunicación creo que va a empezar a coger mucha relevancia de entender esta parte que si no convences a tu audiencia es como será difícil. Nos vamos a encontrar de alguna manera con un muro. Y, y nada. Pero bueno, me acuerdo mucho de ese chico que me preguntó, pero ¿y qué esperas? Y yo, pues esto. Mira, ya que te has puesto, te voy a contar y voy a compartir yo también algo que tiene que ver eso con construir futuros, porque estoy muy de acuerdo, ¿no? Has dicho el poder, que te vas dando cuenta de que el poder que puede generar la comunidad para ello, ¿no? Yo me fui dando cuenta del poder que tiene el mensaje, en este caso, en mi caso, las tendencias, lo que ponía encima de la mesa para construir eso, imaginarios de futuro que a veces, bueno, pues me sorprendían, ¿no? Creo que ya lo comenté por aquí, pero pues yo hago varias veces estos talleres de desde el futuro traerlo al presente, ¿no? Diseño de escenario de futuros y te lo vas trayendo al presente para cosas, pues bueno, de todo tipo, ¿eh? Desde para la universidad como para clientes. Y claro, la primera pregunta siempre es, me da igual si al final es que tienen que hacer, no sé, por ejemplo, imagínate cómo van a ser los eventos de moda, pues en, no sé, en el 2050. Lo primero que les preguntamos es, ¿cómo te imaginas tú el 2050? ¿Sabes? O sea, todos tenemos una capacidad de imaginar eso, o sea, mejor, peor, con los ingredientes que tenemos ahora, somos capaces de imaginar. El tema son los ingredientes, ahí estaba la clave, ¿no? Los ingredientes son muy importantes, los ingredientes con los que estamos ahora mismo, como digo yo, haciendo la recetita del futuro. Entonces, yo este taller que ya llevo mucho tiempo haciéndolo, cada vez que, bueno, yo ponía todo encima de la mesa y pum, pum, ya, y sobre todo, claro, ya no soy yo sola la única que de alguna forma transmite mensajes, los transmite pues los medios de comunicación, los transmite Netflix, los transmite cualquier otra plataforma, el entretenimiento y tu vecino y todo el mundo está transmitiendo mensajes, ¿no? Entonces, o sea, no había futuro que viera más distópico y digitalizado del 2050. Yo decía, uff, pues ya vamos mal, ¿sabes? O sea, realmente, o sea, era como, o sea, ninguno se imaginaba futuros, digamos, que ciertamente amables, yo que sé, verdes, bueno, otro tipo de futuro, ¿eh? Siempre aparecían esos futuros y además en gente muy joven, ¿eh? Estoy hablando, no, o sea, no es que dices, ostras, no, gente súper joven en general, sobre todo los de las universidades. Este es el primer año que me he encontrado haciendo ese taller y viendo otro tipo de futuro, lo cual me alegró infinito porque empecé a pensar, bueno, bien, vamos por el buen camino, salieron futuros súper bonitos, amables, minimalistas, con menos consumo, más agradables, o sea, más humanos, que yo decía, bueno, y además esto, ya te digo, en talleres bastante pequeños, no en talleres grandes como hacemos a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues también, ¿no? El poder que tenemos para poder poner ingredientes, el de la comunidad más los ingredientes, pues oye, yo creo que al final los que tenemos esa responsabilidad, la capacidad de poder dar una cierta respuesta a ello, pues tenemos que poner esas cosas encima de la mesa. Yo por acabar voy a hacerte dos preguntas muy, muy breves porque han salido como en el diálogo. La primera has dicho como algo así como que la tecnología tenía mucho desarrollo técnico pero muy poco de contenido. Hace tiempo lo percibiste, ¿no? Me gustaría saber si todavía percibes eso. Y la otra es perder la zona de confort. ¿Lo recomiendas, Marta, perder la zona de confort? A ver, con el tema de la tecnología, también es cierto que cuando yo veía esto, lo veía en una industria que estaba desarrollándose en un entorno de Silicon Valley, ¿no? Es decir, las grandes players de la XR estaban en Silicon Valley. Es un entorno muy técnico. Y igual la tecnología en ese momento estaba en un punto que, que, que estaba quien se podía permitir invertir en ella eran empresas tecnológicas. Entonces, pues el desarrollo de contenido queda mucho más limitado. Si lo sigo viendo, bueno, creo que cada vez hay más propuestas transversales, o sea, creo que bueno, es una tendencia que no es de los últimos años, bueno, sí de los últimos años, pero igual no desde los 3 últimos 4 años que te estoy contando yo. Pero igual dentro de mi industria cada vez lo veo más y también te digo, igual es porque estas tecnologías han salido un poco más de los laboratorios y cada vez está más en abierto, hay más gente trabajando en ellas, con lo que
creo que la clave de que dejen de ser solo tecnología es abrirlas a la comunidad. Yo creo muchísimo en la innovación abierta. Entonces, en este sector particularmente lo veo mucho. Y lo que igual identifico un poco parecido a lo que yo vi en la XR en su día, pues es en tecnologías, que ahora todo el mundo habla de 5G, pero realmente, no sé, hay tecnologías que son como la gran palabra, pero que la gente realmente no entiende lo que quieren decir, ¿sabes? Entonces, como que hace falta más un tema de, no sé tanto de contenido, pero como de contextualizarlas, de que la gente entienda qué significan y qué pueden hacer por mí. Y, y me pasó una cosa muy curiosa de la que me di cuenta este año, ¿no? Que me das cuenta que en mis talleres se apuntaban muchas chicas y, y yo no hacía ninguna campaña personal para chicas, simplemente se apuntaban muchas y luego empecé a oír este tema de contextualizar la tecnología, ¿no? Lo importante que era. Y de alguna manera me di cuenta de que quizá porque yo soy una chica y yo lo diseño desde un punto de vista que a mí me interesara ese taller, pues yo igual ya hago esta contextualización y de alguna manera los talleres, a pesar de que se trabaja con tecnología, comunican mucho a través del por qué es importante la tecnología. Y con eso es igual de la manera que por la razón por la cual se han apuntado, pues se apuntan normalmente pues muchísimas chicas, porque yo creo que, que la tecnología por la tecnología, así sin explicada, pues es algo que igual no sé, no sabría decirte si es algo que naturalmente no nos llama tanto o por educación no nos llama tanto, pero igual, cuando hablas simplemente de tecnología, pues a los chicos igual les motiva más por razón X, ya te digo, no sabría explicarte si hay alguna razón cognitiva o no. Pero sí me he dado cuenta que a las chicas se les cuentas de por qué deberían aprender a usar la tecnología, el ratio de respuesta es buenísimo. Y sobre la zona de confort, es que yo creo que, creo que no, llega un punto que me siento cómoda en una situación donde una cierta incertidumbre existe. Entonces, si lo recomiendo, hombre, a mí me funciona, no sé si me atrevería a recomendar o a recomendar. Yo creo que la clave igual, cada uno tiene un diferente nivel de... Todos somos diferentes, ¿no? Todos nos gusta vivir la vida de maneras diferentes, todos nos sentimos en nuestra máxima felicidad por razones distintas, ¿no? Yo creo que es un punto de revisar si lo que no haces, no lo dejas de hacer por miedo o porque no quieres y ser muy honesto contigo mismo. Ya Y yo está. creo que todos tenemos nuestro propio nivel entre la zona de Eso, confort. o sea, digamos que la incertidumbre es una cuestión de nivel, o sea, cada uno tiene... No, no, ya está, Sí, ya. yo creo que entre confort y no confort, que todos tenemos un punto único óptimo. Exacto. Mira, yo ya porque no tenemos más tiempo, pero me encantaría. Yo he ido sacando temas con los que igual podría hacer un segundo diálogo contigo. Todo el tema de la innovación en abierto, que también es un temazo, que estoy muy de acuerdo contigo. Y luego todo el tema de en femenino. O sea, y no porque sea en femenino por género, sino en femenino por energía, ¿vale? Que creo que es diferente, que hay un concepto ahí muy bueno que todo el mundo está poniendo, creo que se está poniendo más en valor, que es como se puede liderar en femenino sin ser mujer, porque tú puedes ponerle una energía diferente a las cosas y que está muy ligado al por qué se hacen, a esa contextualización que tú has introducido. Y bueno, lo vamos a dejar porque si no, no llegaremos a tiempo a los compromisos que sé que tú tienes y yo también ahora. Pero, pues mira, oye, invitamos a la gente a que explore más sobre eso también y si no, haremos otro diálogo otro día, ¿vale, Marta? Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues un placer. Igualmente, tienes la opción de hacerme una pregunta, pero Tengo la opción de hacerte una pregunta. si tú quieres, Vale. ¿eh? Y si tienes tiempo y si no, nada, Sí, o sea, sí, no sí, sí. importa. Sí, sí, Eh, venga. vale. ¿Qué es lo que te gustaría que... ¿Cómo te gustaría que la gente de manera muy personal aplicara tu libro? A Pues nivel mira, personal, no a nivel de institución, no, no, sino... no, 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 no. El libro es algo absolutamente personal, ¿eh? O sea, yo creo que da igual, o sea, siempre lo he dicho, digo, da igual en el rol que ejerzas, profesional o no profesional, al final todos somos personas. Pues creo que quien lo definió mejor que yo incluso fue Diego Soroa en el tema de hablando, cuando se habla cuando hablaba de los principios de un propósito, el cómo, los principios, ¿no? O sea, una manada va toda junta
con 3 principios, ¿no? Pues estos son un poco los principios. Tú al final, si quieres hacer algo bien, un poco lo mismo que tú has dicho, ¿no? Para ser una buena persona no hay que ser religioso. Para triunfar en la vida hay muchas formas, pero yo creo que puedes tener éxito haciéndolo de una buena forma. Pues la buena forma son esos principios, esos mandamientos. Así es como me gustaría que la gente se los tomara. Solamente eso. Súper. Vale. Pues, Marta, un placer como siempre, guapa, y seguiremos hablando, no éxitos, exitazos, que te los mereces, y nada, espero que bueno, nosotros vamos a seguir, pero espero que la gente te siga mucho y que escuche el diálogo, ¿vale? muchas gracias, Gemma. Un súper abrazo. Súper abrazo.